Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a ver en este vídeo el título 6 de la Constitución española, referente al Poder Judicial, el tercer poder del Estado que nos quedaba por desarrollar, y que es el conjunto de juzgados y tribunales integrados por jueces y magistrados que tienen la potestad de administrar justicia. El mismo se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica 6/1985, pero sus principios orientadores se encuentran en este título de la Constitución. Antes de comenzar, y aunque no es materia de examen, vamos a comentar brevemente cómo es la organización judicial en España, pues su comprensión os facilitará su estudio. La organización judicial en España es piramidal, y a efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas, teniendo cada uno de estos niveles uno o varios órganos judiciales competentes en dicho nivel, además de los órganos que tienen competencia a nivel estatal. Vamos a comentar únicamente los más representativos. El Tribunal Supremo es el vértice de dicha pirámide, pues es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que será competencia del Tribunal Constitucional. Estos órdenes son los diferentes temas o materias, por decirlo de forma que lo entendamos todos, en los que se van a especializar los tribunales. Así, el Tribunal Supremo se divide en 5 salas, cada una competente para cada uno de los 5 órdenes. Primera, de lo civil; segunda, de lo penal; tercera, de lo contencioso administrativo; cuarta, de lo social; y quinta, de lo militar. Además, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado. Con jurisdicción a nivel estatal, también encontramos a la Audiencia Nacional y a los tribunales centrales. A nivel de la comunidad autónoma están únicamente los Tribunales Superiores de Justicia, existiendo uno por cada comunidad autónoma, y los cuales culminan la organización judicial en el ámbito de su respectiva comunidad autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Por debajo, a nivel de provincia, encontramos las audiencias provinciales y los juzgados de ámbito provincial, cada uno especializado en un área específica, de lo penal, contencioso administrativo, de menores, mercantil, y los cuales están presentes en un número variable. A continuación, encontramos el partido judicial, una división territorial que solo existe en el ámbito organizativo judicial y que está constituido por una agrupación de municipios que no llegan a constituir una provincia. A modo de ejemplo, diremos que La Rioja está dividida en 3 partidos judiciales, que serían los de Calahorra, Logroño y Haro. En cada uno de estos partidos habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción, los cuales son órganos unipersonales y los más cercanos a los ciudadanos, tanto por su ubicación como por sus competencias, en el orden civil y penal para delitos leves. Y por último, con jurisdicción en su propio municipio, cuando en ellos no haya un juzgado de primera instancia, encontramos un juzgado de paz, que son órganos unipersonales atendidos por personas que no pertenecen a la carrera judicial y que se encargan de temas de menor importancia. Y una vez comentado esto, ahora sí, comenzamos con el estudio de este título, viendo en el artículo 117 que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De este apartado, tenéis que recordar que la justicia emana del pueblo, lo cual es una concreción de lo dispuesto en el artículo 1.2, según el cual la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y sobre todo, tenéis que recordar que se administra en nombre del rey, pues es una pregunta bastante habitual y que por sonarnos raro podemos pensar que no es correcta. También es importante que sepáis que solo administran la justicia los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, así como sus características. La de inamovilidad la vamos a ver explicada en el siguiente apartado, que nos dice que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino
con las garantías previstas en la ley. Y más importante aún, lo recogido en el siguiente apartado. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Ejercer la potestad jurisdiccional quiere decir ejercer el poder y la autoridad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ojo, no os confundáis con lo que acabamos de decir en el apartado 1. La justicia la administran los jueces y magistrados, es decir, los funcionarios públicos, las personas, mientras que el ejercicio de la potestad jurisdiccional recae en los juzgados y tribunales exclusivamente, es decir, en los órganos de la Administración de Justicia. Este pequeño detalle es importante resaltarlo, ya que por técnica de test es muy probable que si nos preguntan por esto, al ver en una respuesta la opción exclusivamente, nos haga desconfiar y señalar esta opción como falsa, cuando es una de las pocas excepciones en las que es correcta. Y continuamos en el apartado 5, que nos dice que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar. Este principio de unidad jurisdiccional quiere decir que la potestad para poder juzgar solo la va a tener un único órgano, los juzgados y tribunales del Poder Judicial, no permitiéndose la existencia de otros tribunales y jurisdicciones paralelas, salvo, como acabamos de ver, para la jurisdicción militar y algunas otras excepciones, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Consecuencia de esto es lo que ya vimos en el artículo 26, por el que se prohibían los tribunales de honor, y también lo que vemos en el siguiente apartado, por el cual se prohíben los tribunales de excepción. Reseñaros que los tribunales de excepción son aquellos que, sin estar previstos en la ley, se crean sobre la marcha para juzgar a una persona determinada y que quedan totalmente prohibidos. El artículo 118 establece, a su vez, la obligación de cumplir las sentencias y colaborar con la justicia. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos. Y a continuación vamos a ir viendo recogidos el resto de principios ordenadores de la función judicial. En el siguiente artículo, el 119, la gratuidad de la justicia. La justicia será gratuita, cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. De este artículo hay que tener en cuenta que la justicia no es gratuita en todo caso, sino únicamente cuando así lo disponga la ley. El siguiente artículo, el 120, por su parte, recoge los principios de publicidad en el apartado 1 y de oralidad en el apartado 2. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes. Estas excepciones hacen referencia a la protección de la intimidad de las personas, de los menores o de los discapacitados, principalmente. Además, el procedimiento será predominantemente oral. Y por último, las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Y a continuación, el artículo 121 establece el principio de responsabilidad, por el cual la propia Administración de Justicia será responsable de indemnizar los daños que pueda ocasionar por error. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado. Y pasamos a ver en el artículo 122 cómo se va a conformar el Poder Judicial, así como el principal órgano de gobierno del mismo, el Consejo General del Poder Judicial. Así, el apartado 1 nos dice que una ley orgánica del Poder Judicial, la cual hemos comentado al inicio del tema, determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera
y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, vemos en los siguientes apartados que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones. Y en el apartado 3, su composición. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Este apartado es de suma importancia aprenderlo y sobre todo no confundirlo con lo que más adelante veremos en el título 9 para el Tribunal Constitucional, el cual aprovechamos para remarcaros que aunque reciba este nombre no forma parte del Poder Judicial. Así, lo que tenéis que recordar del Consejo General del Poder Judicial es su composición, que volvemos a comentar con un esquema. El Consejo General del Poder Judicial estará presidido por el presidente del Tribunal Supremo, por lo que fijaros que se unen ambos cargos en la misma persona. Además del presidente, lo componen otros 20 miembros. En total, pregunta de examen, son 21 miembros, es decir, un presidente y 20 vocales. Todos ellos son nombrados por el Rey y por un periodo de 5 años. De los 20 vocales, 12 tienen que ser elegidos obligatoriamente entre jueces y magistrados. Si nos fijamos, podemos observar que la Constitución no establece quién tiene que elegir a estos 12 vocales, lo cual queda regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero sí que nos indica que los otros 8 restantes son elegidos, 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5, y que deben ser elegidos obligatoriamente entre abogados o juristas de reconocida competencia y que acumulen más de 15 años de ejercicio profesional. Y una vez visto el Consejo General del Poder Judicial, el artículo 123 va a recoger la figura del Tribunal Supremo, del cual nos dice que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El Tribunal Supremo es un órgano judicial que, como ya vimos al inicio de este vídeo, extiende su jurisdicción a toda España. Es el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales, es decir, en materia penal, civil, social, contenciosa administrativa y militar, excepto en materia de garantías constitucionales, en cuyo caso el órgano superior es el Tribunal Constitucional. Además, nos dice el apartado 2 que el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Recordaros que acabamos de ver que el presidente del Tribunal Supremo será el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por lo que en el fondo es el mismo Consejo General del Poder Judicial el que elige a su presidente y al presidente del Tribunal Supremo. Y a continuación, el artículo 124 recoge el Ministerio Fiscal. Esta es una institución del Estado, integrada en el Poder Judicial, encargada de promover la acción de la justicia en cuanto atañe al interés público. Por lo que cuando un fiscal actúa ante los tribunales, no representa el interés de una persona en concreto, sino el de la sociedad en su conjunto, procurando que se aplique la ley y que ningún delito quede impune. Así lo vemos en el artículo, que nos dice que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos
la satisfacción del interés social. Cuidado en este apartado porque tendemos a pensar que el Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial, cuando no es así. Y por tanto, ante la pregunta de ¿quién velará por la independencia de los tribunales?, es muy típico caer en el error de señalar la opción del Consejo General del Poder Judicial, pensando que su máximo órgano de gobierno deberá encargarse de ello, cuando acabamos de ver que es una de las funciones específicas del Ministerio Fiscal. En el apartado 2, vemos que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios. En el apartado 3, que la ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Ojo que también es fácil que confundamos esto con el Poder Judicial, que como hemos visto se regula por ley orgánica, mientras que el Ministerio Fiscal vemos que habla de ley ordinaria. Y por último, en el apartado 4, se recoge la figura del Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Esto también es una cosa muy importante que se pregunta muchísimo. El Fiscal General del Estado, ¿por quién será nombrado? Por el Rey. ¿Quién lo elige o lo propone? El Gobierno. ¿Y quién será oído? El Consejo General del Poder Judicial. Y pasamos a ver en el artículo 125 cómo se va a articular la participación ciudadana en el Poder Judicial. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Así pues, vemos que son 3 las formas de participación ciudadana en el Poder Judicial. A través de la acción popular, que se refiere a personarse como acusación popular en un proceso penal, por ejemplo, cuando en un delito de violencia de género o de agresión sexual contra una mujer se persona como acusación popular la asociación Clara Campoamor, a través del jurado popular, que implica participar activamente en el proceso judicial y se reserva para los procesos penales de especial trascendencia social, como por ejemplo el caso Asunta, Bretón o de Marta del Castillo, y por último, a través de los tribunales consuetudinarios y tradicionales, los cuales están basados en la costumbre y que no están formados por jueces, sino por ciudadanos que no forman parte del Poder Judicial. A continuación, el artículo 126 recoge la Policía Judicial. La Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. En resumen, la Policía Judicial son las unidades que se crean en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad con la finalidad exclusiva de ejercer estas funciones que acabamos de ver: averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Y tal como hemos visto, están bajo la dependencia funcional de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Y para finalizar con este título, el artículo 127 recoge las incompatibilidades de jueces y magistrados. Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Y en el apartado 2, la ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. Y con esto finalizamos este vídeo sobre el título 6 de la Constitución Española, sobre el Poder Judicial. Como siempre, os reseñamos los aspectos más importantes vistos, que han sido los principios orientadores del Poder Judicial, recogidos en los artículos del 117 al 121, la composición del Consejo General del Poder Judicial, especialmente importante, el Tribunal Superior de Justicia, la figura del Ministerio Fiscal y, por último, las formas de participación ciudadana en el Poder Judicial. Nos vemos en el próximo vídeo.